mañana poder experimentar tu palabra, Señor. No permitas que ningún sentimiento humano ni ninguna idea humana enturbie o ensucie tu palabra escrita por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea genuino portavoz de lo que quiso que escribir en la palabra y que realmente podamos interpretar sus designios y sus deseos. Te damos gracias porque por medio de tu palabra podemos aprender y tener grandes expectativas y esperanzas en nuestras vidas. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hemos estado ahora viendo el libro de los Hebreos. Estamos hablando sobre la mejora de la vida espiritual. Y el domingo pasado nos centralizamos en el capítulo 6, los versículos 13 al 20, pero solo vimos hasta los versículos, el versículo 13 al versículo 15. Y hemos estado hablando sobre el hecho de que Dios siempre cumple sus promesas. Hablamos sobre la fidelidad de Dios, sobre el carácter de Dios, y dijimos que según el pasaje nos muestra que hay etapas por las cuales pasamos nosotros cuando Dios está haciendo un proceso de cumplir. No nos gustan los procesos largos, queremos las cosas cortas, queremos las situaciones largas. Durante estos meses, este mes que he estado de vacaciones, he podido estar buscando más a Dios en muchas cosas, y Dios ha estado ministrándome en muchas ideas, en muchas cosas que han sido básicas para muchas de las decisiones que he estado tomando. Pero hay varias cosas que he aprendido. Hay una orden de monjes en Japón que se les llama los monjes maratonianos, y ellos tienen un ritual que se llama en japonés rodear la montaña, y esa es una montaña que está en el templo budista de ellos, cerca donde ellos, y ellos hacen dos pruebas, la prueba básica y la prueba ya profesional. Y durante la primera prueba ellos tienen que rodear la montaña, que es un diámetro que es de 42 kilómetros, pero se llama que es un maratón, durante 100 días, todos los días, 100 días seguidos. Cuando llegan al día 99 o al día 100, ellos tienen dos alternativas: terminar su entrenamiento, pero ese es el entrenamiento básico o su ritual básico, o continuar con el avanzado. Y el avanzado son 1000 días alrededor de la montaña. Algunos dicen que los que han logrado hacer ese reto de 1000 días han recorrido toda la circunferencia de la Tierra en esos 1000 días de distancia. Desde 1885 hasta el año 2023, de aproximadamente 600 monjes, solo 42 han logrado terminar la prueba de 1000 días. Y en esas pruebas de 1000 días han muerto más o menos unos 30 monjes en el intento. Cuando llegan al día 100, les dicen: si usted se pasa al 101 y comienza la prueba de los 1000 días, tiene que terminarla, no se puede echar para atrás. Por eso le dicen que al llegar a los 100 puede renunciar o puede seguir, pero una vez que ya llegó ese día, no puede echarse para atrás. La gente ha investigado por qué es que esta gente puede lograr semejante hazaña. Es decir, si a mí me dicen vas a caminar 42 kilómetros en 1000 días, y ver la montaña y decir, wow, si con haber subido el volcán de Santa Ana, que son como 5 kilómetros, ya me estaba muriendo, ahora pensemos en esa hazaña. Ellos tienen una idea muy interesante. La idea es que
la hazaña se logra no pensando en la extensión, sino en el paso a paso que van dando. Porque el paso a paso logra 42 kilómetros. Y tienen 3 principios que no solamente son de ellos, sino que yo lo veo en la escritura. Y un principio que ellos tienen es que dice que mientras más difícil, mejor la hazaña. Entonces para ellos la dificultad no es el obstáculo, la dificultad es el camino. Es decir, ellos no se impresionan porque sea difícil, al contrario, para ellos que sea difícil es mejor el logro de la hazaña. El segundo principio que tiene es que mientras más despacio, más rápido. La idea es que no se aceleran, no se quedan ansiosos por lograrlo, sino que van paso a paso, cada logro que van haciendo. Y la tercera gran principio que tienen es que mientras más sencillo, más logro. Es decir, mientras más sencillo viajas, mientras menos cosas llevas encima, más fácil es el viaje. Y me di cuenta que es un principio muy interesante de vida, porque cada uno de nosotros en nuestras propias vidas, cuando queremos que Dios haga algo, queremos que las cosas sean así, pero Dios tiene los mismos principios, ¿ok? Más difícil, mejor. El obstáculo, lo difícil no es el obstáculo, lo difícil es el camino. Y ustedes encontrarán, por ejemplo, que Dios llevaba a Israel para Canaán y la distancia que hubieran logrado desde el que salieron de Egipto hasta Canaán en un viaje corto hubiera sido aproximadamente unos 15 días. Sin embargo, tardaron 40 años. Si bien es cierto que cometieron infracciones, pero Dios ya tenía el propósito. Dice el pasaje en los primeros versículos, cuando Israel va caminando, Dios le dice a Moisés, mira, andate por el camino tal, porque el camino de los filisteos es más corto, pero no quiero que vayan ahí para que no se desanimen. Entonces Dios los mandó por el camino más difícil. Y nosotros creemos que lo difícil es anormal, pero para Dios lo difícil es lo mejor, es ahí donde nosotros generamos. Y es quizás lo que los textos nos enseñan hoy. En 1981 se creó en una ciudad de los Estados Unidos lo que se llamó la biosfera número 2, que fue que crearon una manzana de un espacio de 42 manzanas, crearon un ambiente ideal, ecológicamente estable, sin ningún tipo de contaminación ni nada por el estilo, árboles y todo controlados con técnicas y todo, y crecieron, pero se ocurría que los árboles, cuando ya iban creciendo, de repente se caían todos, y todos empezaron a decir, ¿qué pasa si no hay ningún tipo? Y en realidad se dieron cuenta de que era precisamente ese el problema, que los árboles no tenían raíces profundas, porque los árboles tienen raíces profundas cuando son azotados por los huracanes y por el viento. Y si lo metías en un ambiente tranquilo y estable, no tenían raíces profundas, caían sin ninguna. Entonces Dios siempre va a utilizar procesos difíciles. No es anormal que estemos en procesos, no es pecaminoso que uno pase por esos tipos de procesos. La otra cosa es que Dios siempre va a decir, mira, mientras más despacio, más lejos. O sea, despacio. Y a nosotros nos gusta porque queremos eso. Lo que me está ocurriendo ahora conmigo en el aspecto de la nutrición y el ejercicio. Los primeros meses eran 20 libras, 14 libras. Después bajé a 8 libras, después a 6 libras. Esta vez que fui solo bajé 3 libras. Y si Dios no hubiera estado ministrándome a través de esto, ahí es donde uno dice, tanto esfuerzo, tanta aguantada y tanto tenerse y todo, y solo bajar 3 libras. Pero ahí Dios me ministró, o sea, despacio, más rápido. ¿Sí? Pero quisiéramos que todo fuera así. El proceso va a ser largo, no es decir de la noche a la mañana, es despacio y más rápido.
Y la otra cosa es, mientras más liviano viajes, mucho mejor, porque disfrutamos de la compañía de Dios y no de las cosas que estamos cargando y llevamos encima. Ahora, en el tercer paso que nosotros vemos dentro del texto, hemos hablado que la primera etapa tiene que ver con la perplejidad, cuando Dios te da una promesa y te dice algo y ves a tu alrededor y dices, pero lo que estoy viviendo y mi experiencia no contradice totalmente lo que está diciendo que va a ser en mi vida. Abraham, Dios le dijo, vas a ser papá, pero Abraham dijo, sí, pero tengo varios años y mi esposa es estéril, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Y de cuándo? Pero Dios le dijo, no, cree, o sea, te voy a dejar perplejo, pero hacerlo. Y hay una gran diferencia, dijimos el domingo pasado, entre perplejidad e incredulidad. Y ustedes pueden ver bien marcada la diferencia entre perplejidad y incredulidad cuando Dios le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Y Zacarías le dice, ¿y eso cómo va a ser si yo estoy viejo y mi mujer está vieja? Esa incredulidad, no solamente no cuestiona, sino que dice, no puede ser, no lo puedes hacer, además, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque las circunstancias que estoy viviendo son circunstancias que contradicen lo que estás diciendo. Entonces el ángel dijo, ok, porque no me creíste, por ser incrédulo, te vas a quedar sin hablar. Ahora ven ustedes a María. María le hace las mismas preguntas. Y le dice, vas a tener un hijo, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Y ella dice, ¿y eso cómo va a ser? No, o sea, no dice, no te creo, sino que le pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? No le dice, lo vas a hacer, eso no lo puedes hacer, sino que dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y entonces le dice, el Espíritu vendrá esto. ¿Y qué dice María? Pues hágase su voluntad con su sierva. Una gran diferencia. Podemos estar perplejos ante lo que nos está pasando, pero hay que tener mucho cuidado de no caer en incredulidad. Entonces, la segunda etapa no solamente es la perplejidad de lo que Dios nos dice, sino que es la inactividad, porque muchas veces Dios nos dice algo, pero nunca nos dice el cuándo, ni cómo, ni a qué horas, porque Dios no puede estarnos diciendo eso para que nos desesperemos o para que nos acomodemos. Simple y sencillamente Él dice, ok, y parecía ser que como que Dios se retrae y no hace. Lo mismo pasó con Abraham en el pasaje. Le dijo que iba a ser papá, pero a los 25 años fue que nació. Y pasaron 25 años y nosotros no vemos qué es lo que Dios le habló, ni qué Dios le dijo, ni qué más le dijo. Hay muchas cosas que vemos para Abraham que fueron días rutinarios, totalmente amparados en una promesa que Dios le había dicho, pero que no la veía. Y vemos que Abraham se desespera y toma decisiones alocadas junto con su esposa. Pero al final Dios le dice que va a ser el hijo que Él le ha prometido y lo hace. La tercera ahora que vamos a ver tiene que ver con la etapa de la seguridad. Es cuando Dios comienza ya a moverse y a mostrarte evidencia de que Él va a estar allí y que lo va a lograr. Ahora, dice el pasaje en el versículo, voy a leerlo todo otra vez, capítulo 6, versículo 13, el versículo 20. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, cuando no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos, dice Dios, juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone un punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Versículo 18, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los primeros tres versículos, los versículos 13, dos versículos 13 y 15 nos hablan de las dos etapas, la perplejidad y la inactividad de Dios.
Pero en los versículos 16 al versículo 20, Dios va a entrar a hablar sobre qué cosas nos pueden dar seguridad a nosotros. Y Dios dice, miren, tienen dos fuentes de seguridad. O confían en los hombres, o confían en mí. ¿Confían en lo temporal o confían en lo eternal? ¿Cuál de las dos van a tener? Aunque nosotros técnicamente decimos siempre que confiamos en Dios, pero realmente confiamos más en lo humano. Y lo hacemos. Por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi esposa y creo que mi hijo también, en un trabajo siempre hemos pensado que el trabajo que tenemos es un trabajo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y que Él es el que es nuestro jefe. Los demás solo son canales y recursos de ese trabajo. Entonces, nosotros, desde que nos conocimos y nos casamos y todo lo demás, desde que mi esposa me andaba molestando cuando era joven, desde ese tiempo, decidimos que nosotros jamás le íbamos a pedir un aumento de sueldo a un hombre. Jamás. Que quien tenía que aumentarnos el salario era Dios. Y si Dios no nos aumentaba el salario es porque Él no quería que nos aumentara. Entonces a nosotros nos quitó una gran carga. Porque yo, simple y sencillamente, en todos mis trabajos y en todas partes, nunca he llegado a rebajarme a pedirle un aumento de sueldo a un jefe, porque mi jefe es Dios. Yo no voy a tener las manos. Simple y sencillamente tenemos que ver que Dios es el que controla nuestras vidas. ¿En quién confía usted? O sea, ¿a quién le dice usted las cosas? ¿A quién le va a pedir consejo? Muchas veces nosotros tenemos la idea como que sí, yo dependo de Dios, sí, pero hablarle a fulano de tal que es mi chero para que me recomiende ahí en el trabajo. Si yo confío en Dios, sí, pero mira, tal vez este me sirve de fiador porque este es un buen fiador para que me den el préstamo. ¿En quién confiamos? La confianza en Dios es total, es algo que realmente tiene que afectar nuestro diario vivir. Entonces, Dios dice, o confías en lo temporal o lo humano, o confías en mí. Y dependiendo a quién escoges, así te va a ir, hermano. Así te va a ir. A veces podrás tener resultados confiando en lo humano, pero lo humano es temporal. Porque eso es lo que el texto dice. Observa lo que dice. Versículo 16. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. El autor comienza a decir, ok, miren, fíjense, los seres humanos lo que hacen es que simple y sencillamente, que ustedes verán en los bancos, que los bancos no le van a pedir, aunque le hablen por teléfono cuando usted esté endeudado y le dicen, mire, usted es un excelente cliente y nos encanta cómo ha manejado su récord y todo, por lo tanto le estamos ofreciendo una gran oferta. Y hace poco me llamó una persona, creo que de algún call center que era de Colombia, y me dijo, le estamos ofreciendo un plan de seguro donde va a tener asistencia médica, grúas, fontaneros,